En esta lección vamos a ver las propiedades del logaritmo. Aquí ya podemos ver las primeras 4. Las dos primeras son consecuencias de la definición del logaritmo. Algunos autores pueden no considerarlas como propiedades. Y dice lo siguiente: el logaritmo de 1, sin importar la base a, es siempre 0. Aquí al lado vamos a justificarlo, porque todo número elevado a la 0 es 1. Recuerden que cuando calculan un logaritmo, lo que están sacando es el exponente de la base a para llegar al argumento 1. Aquí al costado vamos a refrescar la memoria de cómo era la definición del logaritmo. El logaritmo del argumento x en base a es igual al exponente y que necesita a para llegar a x. Hagamos un pequeño ejemplo. El logaritmo de 8 en base 2 es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo les va a dar 8. Vamos a seguir con la propiedad número 2. El logaritmo de la misma base, el logaritmo de a en base a, es siempre 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Vayamos a las otras dos que son muy importantes. Fíjense, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de los factores. Recuerden que a los objetos que se están multiplicando se les llama factores. Logaritmo de x en base a más logaritmo de y en base a. Esto quiere decir que el logaritmo de una multiplicación se transforma en una suma de logaritmos. Hagamos un pequeño ejemplo. Tienen el logaritmo de 8 por 32 en base 2. Lo vamos a transformar en logaritmo de 8 en base 2 más logaritmo de 32 en base 2. Vamos a verificar la propiedad resolviendo el miembro izquierdo y el miembro derecho de la igualdad. Vamos a resolver aplicando propiedad y no aplicando la propiedad. Esa es la mejor forma siempre de verificar si una propiedad es cierta. 8 por 32 es 256. Logaritmo de 256 en base 2. Tienen que pensar un exponente que necesita 2 para llegar a 256. 2 elevado a ¿cuánto? Les va a dar 256. Tienen que aplicar propiedades y les va a dar 7. Fíjense, perdón, 8, quise decir, porque cuenten. 2 a la 6 es 64. Multiplican 6 veces por sí mismo el 2 y les va a dar 64. 2 a la 7 es 128. Entonces, 2 a la 8 es 256. Entonces, la respuesta es 8. Logaritmo de 8 en base 2 sabemos que es 3. 2 al cubo es 8, es el ejemplo de recién. Logaritmo de 32 en base 2 es 5. 2 a la quinta es 32. 3 más 5 es 8. Aquí han podido verificar la propiedad. Bueno, tenemos la propiedad equivalente para la división. Si la multiplicación se transformó en suma, la división se va a transformar en resta. Hagamos un pequeño ejemplo para ilustrarla. Imaginen que tienen logaritmo en base 3 de 27 dividido 9. Les va a quedar logaritmo de 27 en base 3 menos logaritmo de 9 en base 3. Hacen 27 dividido 9, resuelven la división. Les va a quedar 3. Acá resuelven este logaritmo. 3 al cubo es 27, entonces el logaritmo es 3. Y acá me va a dar 2. Saben que el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Es la propiedad número 2, el logaritmo de la misma base. Y 3 menos 2 es 1. Aquí han verificado la propiedad del producto y del cociente. Vamos a ver las otras propiedades que siguen. Aquí las pueden ver. La propiedad número 5 se refiere al logaritmo de una potencia. Si ustedes tienen logaritmo de x a la n, o sea, el argumento está elevado a un exponente n en base a, pueden bajar el exponente delante del logaritmo. Hagamos un ejemplo para ilustrar la propiedad. Imaginen que tienen el logaritmo de 5 al cubo en base 5. La propiedad les permite bajar el 3 y hacer 3 por logaritmo de 5 en base 5. Resolvamos la potencia. No vamos a aplicar la propiedad en el primer miembro. Vamos a resolver sin la propiedad. Les queda 5 al cubo, 125. El logaritmo de 125 en base 5 es 3. 5 al cubo es 125. Ahora fíjense, acá vamos a resolver aplicando la propiedad. Ponemos 3 por 1, porque el logaritmo de 5 en base 5 es 1. Recuerden la propiedad del logaritmo de la misma base, siempre es 1. 3 por 1 es 3. Ahí han verificado la propiedad de la potencia. Vamos ahora a la propiedad de la raíz. La raíz lo que se hace es bajar el índice
dado vuelta en forma recíproca. Fíjense ahí el ejemplo. Hagamos un ejercicio para ilustrar. Si ustedes tienen logaritmo de la raíz cuarta de x en base 3, les va a quedar un cuarto por logaritmo de x en base 3. X puede ser un número o una expresión, esto podría ser parte de una ecuación. Le quise mostrar cómo utilizar la propiedad. Bueno, vamos a la propiedad número 7, que tiene nombre, se llama cambio de base. Ahí lo estoy agregando. El nombre les dice lo que sucede dentro de la propiedad, fíjense. Vamos a remarcar con color. Si ustedes tienen una base A, logaritmo de x base A, que no les conviene la base A, porque el ejercicio no es sencillo con esa base, la pueden cambiar por otra base B, estamos remarcando con amarillo, y hacer logaritmo de x en base B dividido logaritmo de A en base B, o sea, el cociente entre el logaritmo del argumento con la nueva base B y el logaritmo de la base anterior A con la nueva base B. Veamos un ejercicio para utilizar. Supongan que tienen logaritmo de 8 en base 4. Este es un cálculo que mentalmente es un poco delicado. ¿Por qué? Porque tienen que pensar qué exponente necesita 4 para llegar a 8. 4 elevado a qué exponente me da 8. Pero ustedes pueden hacer lo siguiente. Hacer el cociente entre logaritmo de 8 y logaritmo de 4 con una base nueva más sencilla para resolver. Por ejemplo, 2. ¿Por qué? Porque con base 2 puedo hacer el logaritmo de 8. Me va a dar 3. 2 al cubo es 8. Y el logaritmo de 4 en base 2 es 2. Y aquí tienen la respuesta. Fíjense, sin necesidad de usar calculadora, con el cambio de base, han resuelto un logaritmo que mentalmente podía parecer complicado. Vamos ahora a la última propiedad, que es también consecuencia de la definición. Si ustedes tienen un logaritmo en el exponente, obviamente de una potencia, fíjense, con esta característica que estoy marcando con color. La base de la potencia A coincide con la base del logaritmo en el exponente. El resultado automáticamente es el argumento del logaritmo. Se simplifica el logaritmo y la base. Se puede decir de esa manera para recordarlo mejor. Hagamos un ejercicio. Supongan que tienen 3 elevado al logaritmo de 30 en base 3. Fíjense, si ustedes quieren resolver el exponente es un poco difícil mentalmente sin calculadora, porque tienen que pensar qué exponente necesita 3 para llegar a 30. Pero aplicando la propiedad, fíjense, la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, automáticamente, por definición del logaritmo, el resultado es 30. Bueno, esto han sido las propiedades del logaritmo con pequeños ejemplos para ilustrarlas. Muchas gracias, nos vemos.